la disponibilidad del agua. Y finalmente nos gustaría saber cuáles son sus consideraciones principales para entender las consecuencias del retroceso glaciar en las sociedades y los ecosistemas. Adelante, doctor Mar. Muchas gracias por la invitación, estimadas colegas y todos. Bueno, tengo la responsabilidad de compartir algunos comentarios muy rápidos sobre que en realidad dura más de 25 años de investigación que hemos hecho en mi grupo. Este grupo también incluye científicos sociales y físicos que forma red de investigación transdisciplinaria andina. Cuando hablamos de este retroceso actual de glaciares en Perú, tengo algunos comentarios sobre la tasa de retrocesión. Es muy importante tomar en cuenta que el área de superficie de glaciares es distinto que el volumen, y para estudiar necesitamos hacer la combinación de estudios que han explicado bien Paula, forma de estudios en el terreno y desde arriba, usando el dron, usando satélites. Y bueno, hemos estudiado este glaciar Geschke sobre muchos años. Yo inicié mis estudios en el último siglo y se vemos muy rápido esta aceleración de retrocesión glaciar. Usando modelos, usando mediciones de profundidad de glaciar absoluta, podemos decir que ya tenemos una aceleración de desglaciación, y también usando isótopos en el terreno alrededor, podemos decir que esta desaparición de glaciares es más rápido y más extenso, esta disminución de glaciares, hasta todo el Holoceno. Entonces estamos hablando de miles de años. ¿Y por qué? Parece aquí en este panel se ve algunas fuentes de energía y hay algunas retroalimentaciones de radiación por la superficie de roca alrededor del glaciar que influencian esta retrocesión. Entonces, lo que vemos en área es una cosa, pero el volumen es otra cosa. Y cuando comparamos con modelos de glaciares muy antiguos, sobre miles de años, podemos ver que ya estamos adentro de una retrocesión, comparación que hemos visto antes en el Holoceno, pero está acelerando muy rápido ahora. Y ya estamos pasando la tasa, bueno, que hemos visto por todo el Holoceno. Segunda pregunta, ¿de qué manera la pérdida de glaciar afecta la disponibilidad de agua? Por esto tenemos que estudiar qué está pasando con el agua que viene del glaciar. El agua derretida de los glaciares es muy importante. ¿Qué tan importante es el agua subterránea? ¿Qué fuentes contribuyen al flujo de la corriente? ¿Cómo funciona el sistema de agua subterránea? Esos son algunos más acción con observaciones. Hemos visto que ya hemos pasado este pico del agua. Es un pico, un umbral en la curva de corriente sobre tiempo que indica que en algunos casos, es que hay aquí algunas cuencas en la Cordillera Blanca en este caso, ya han pasado este pico hace muchos años en algunos casos, pero algunos no, todavía estamos en el otro lado de este umbral. Es que no ponen la dirección. Cuando estamos pasando en otro cambio muy rápido de masa, donde estamos perdiendo esta masa, hay más agua disponible en el río por un periodo hasta un punto que se ve teóricamente. Pero en realidad hay que estudiar cada cuenca porque este contexto es muy importante, contexto topográfico. No puedo verlo ahora porque estoy grabando esto. Y cuando estamos hablando del agua subterránea, hay muchos
cosas todavía que necesitamos estudiar, pero podemos ver en algunos casos de estudio que la mayor parte del río viene de agua subterránea. Todavía hay preguntas de qué tiempo de duración tiene esta agua subterránea desde el punto de origen del glaciar y el punto de origen de la precipitación. Sin embargo, se ve aquí en la Cordillera Blanca, en este caso del Jicahuanca, que hay algunas entradas y salidas de agua que entra y sale en el río, pero al fin se ve que sobre 4 kilómetros de alcance del valle en Jicahuanca la corriente experimenta una ganancia neta de 30% del agua subterránea. Y bueno, estamos estudiando es que la mayoría no viene. En otros valles, en otras cordilleras, en la cordillera central, por Huaytapallana, hemos hecho un estudio incluyendo investigadores de INAHEM para calcular la influencia del agua subterránea sobre el tiempo y entre el futuro, hasta 50 años al futuro. Y podemos ver algunas conclusiones así. El agua subterránea es un componente importante en el flujo de estación seca. Más del 70% del agua en el río viene de agua subterránea en esta época de sequía. Solo una pequeña cantidad de agua subterránea proviene del derretimiento de los glaciares. Ahora, eso es casi 2%. El agua subterránea amortiguará la pérdida de hielo del glaciar al almacenamiento y descarga del agua subterránea disminuirá. Y es importante que en el futuro vamos a tener más intenso la evapotranspiración y también cambios en la intensidad de precipitación. Hay muchas complejidades que necesitamos entender. ¿Cuáles considera que son principales consecuencias del retroceso glaciar para las sociedades y ecosistemas? En esta foto, en la Cordillera Blanca se ve bien la influencia humana en las cuencas. En esta parte de atrás se ven los glaciares derritiendo y la actividad minería. ¿Y qué futuro tenemos sin glaciares? En muchos casos, cuando estamos hablando de un año para la preservación de glaciares, es importante tomar en cuenta que algunos no vamos a conservar, vamos a perder glaciares y necesitamos considerar qué pasará en el futuro. Y las proyecciones de modelos indican que la pérdida continua de hielo en todas las regiones hasta el fin de este siglo XXI, 80% de la pérdida proyectada para los Andes tropicales. Y vamos a tener muchos impactos abajo, impactos en cascada en los sistemas naturales y humanos soportados por la criosfera, los glaciares. Los principales efectos geohidrológicos, ecológicos y sociales implican procesos afectados por el cambio de fase progresivo y la pérdida de almacenamiento. La mayor variabilidad aumenta los riesgos, desafía la gestión adaptativa. Y hay muchos impactos. Y es muy complicado. Cuando hemos hecho estudios con científicos sociales preguntando en distintos lugares, en diferentes cuencas afectados por cambios climáticos y la pérdida de hielo, bueno, aprendimos mucho que la gente ya están adaptando en muchos casos. Y a veces hay complicaciones ni solo para la pérdida de agua, pero también el cambio del clima y estacional de precipitación que afecta sus actividades de agricultura. Entonces es muy complicado. Necesitamos hablar ni solo de causas y impactos físicos, sino también sociales. Y en este caso es importante que describimos el exceso de agua, que no es igual de suministro de algunos resultados indican que ya estamos dentro de un cambio muy fuerte de agricultura, en que los
que están usando el agua del río Santo, por ejemplo, en la costa es muy distinto que los la actividad de agricultura más arriba en la cuenca. Y ahora yo comí en mi desayuno de hoy arándanos que viene del río Santa. Y por supuesto tenemos desastres también causados por este cambio muy fuerte de glaciares. Entonces, para entender esta situación debajo es muy complicado y necesitamos estudiar toda la cuenca, desde la cabecera hasta abajo, donde alcance el agua. Y se ve que hay cambios en el niveles de agua, cuánto de agua aportan glaciares, pero también la calidad de agua es muy importante. Y la variabilidad estacional de agua, de precipitación y de contaminación. ¿Qué pasará en esta época cuando pasamos el pico de agua en términos, cuando hablamos de concentración de contaminación? Con menos agua dulce vamos a tener más concentraciones de disueltas de metales, por ejemplo. Metales. Algunos de origen natural. Todo depende de la roca base. Entonces, es importante describir esta coyuntura crítica en el sistema hidrosociológico o sociohidrológico. Y en este caso, en el futuro, hay muchas diferentes fuentes para estudiar. Bueno, para resumir algunas perspectivas, este calentamiento y las retroalimentaciones radiactivas están acelerando el derretimiento de los glaciares, liberando el agua almacenada. Muchos ríos ya han superado este pico de agua. El agua subterránea es el principal componente de la descarga de la estación seca. La mayor variabilidad del caudal, el acceso desigual y las amenazas a la calidad de agua predominarán sobre la pérdida de glaciares en el futuro. Y para la adaptación a los escenarios hidrológicos cambiantes dependerá tanto de los valores y las percepciones sociales del desarrollo económico y de la gobernanza como del suministro físico de escorrentía de glaciar. La resiliencia y las oportunidades potenciales también son altas. Nuestros métodos de hacer ciencia deberían adaptarse mediante la integración de observaciones integradas, sostenibles, modelos y ciencias sociales con un intercambio abierto de datos. Y por eso, métodos que hacemos la ciencia, necesitamos hacer más intercambios, yo creo, y prácticas de investigación accesibles, usando colaboración entre instituciones en diferentes partes del mundo, pero también con comunidades locales, relaciones a largo plazo con amigos, colegas y vecinos. Y por mi parte es muy importante que no olvidamos la historia. Perú tiene una historia muy importante en el estudio de glaciares, ni solo para Perú, pero todo el mundo. Y los puentes necesitamos recordar y compartir con todo el mundo. Instalación y mantenimiento de instrumentos integrados para monitorear los cambios, porque los cambios son muy fuertes que no hemos visto entre todo el Holoceno. Entonces necesitamos usar algo muy sostenible. Describimos tecnología sostenible. A veces, si invertimos mucho dinero en estaciones muy complicadas y tenemos una falla, perdimos datos. Entonces necesitamos hacer algo más simple a veces para mantener observaciones y usar las capacidades locales con estudiantes, por ejemplo, en diferentes universidades. Así se ven algunas fotos aquí. Hemos trabajado mucho con INAGEM. Felicidades con 10 años y ojalá que podamos avanzar juntos en el futuro. Esa es una foto del año pasado.
iniciamos y continuamos con este estudio en la Cordillera Central, la Huaytapallana, en la cuenca Xolcas. Y también hemos trabajado con IQP y otras instituciones, incluyendo participación en la ciencia comunitaria del mundo, en MRI y otros que están integrando y formando bancos de datos que podemos compartir y publicar en diferentes lugares públicos. Hemos publicado el año pasado. Tengo un nuevo libro sobre la Cordillera Blanca. Y al fin, muchas gracias a los antepasados, los que han iniciado estudios muy importantes en el Perú. Ok, gracias. Y Muchas gracias, doctor Brian Mark, por sus valiosos comentarios y muy bonita presentación. Enseguida tenemos la presentación de la agenda. Sin embargo, quisiera resaltar algunas palabras de la presentación del señor Arestegui, que resalté este pequeño segmento, la oportunidad para crear conciencia, de la doctora Paola, resalta que el proceso de retroceso glaciar está siendo mucho más acelerado cada vez, y del doctor Mark, más del 80% ya se proyecta en pérdidas de los glaciares tropicales, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que está pasando con el agua que proviene de los glaciares, el agua subterránea que amortigua todos estos ecosistemas. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la doctora Beatriz Fuentealba, presidenta ejecutiva del INAIGEN, quien nos va a presentar la agenda para el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Muchas gracias, Luzmila. Voy a intentar compartir porque no estoy encontrando documentos. Esperen un segundo. Bueno, corto ya la agenda esta, ¿no?